Yo siempre digo que tengo que chilenizar absolutamente todo si es que viene de alguna otra parte que no sea Chile. Hay cosas que funcionan muy bien en Perú, muy bien en Colombia, pero en Chile son un fracaso, entonces hay que chilenizar. La cultura en minería fue una violencia a la cual yo no estaba preparado para ni asumirla ni querer vivir. Chile es muy habitual, Fabricio, que te preguntan en el colegio que estudiaste, en una entrevista de trabajo. El trato social se pone por delante en muchas esferas de relacionamiento. Sin planearlo, creo que ya no me empecé a sentir cómodo navegando en esa relación. Nosotros medimos las emociones el segundo semestre del 2020 y había dos con las cuales transitaba la organización, que era ansiedad e insomnio. Hola, yo soy Fabricio Serna y esto es Cultura Empresarial, el podcast donde descubrirás los hacks que han permitido a las transnacionales más importantes de Hispanoamérica enaltecer su cultura gracias a sus perspectivas únicas e innovadoras. Hoy charlo con Héctor Guzmán. Él es licenciado en Psicología con estudios de posgrado en Dirección de Personas y Liderazgo en la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad Adolfo Ibáñez. Cuenta con más de 16 años de experiencia en gestión de personas en industrias como seguros, tecnología, minería, construcción e ingeniería de proyectos eléctricos. Actualmente es director de talento humano en ISA Interchile, velando por la sostenibilidad y la cultura organizacional. El principal valor de Héctor está en incentivar y promover el desarrollo de capacidades y liderazgo. Ahora sí, disfruten de mi conversación con Héctor Guzmán. Héctor, muchísimas gracias por darte una vuelta por Cultura Empresarial. Gracias por tomar esta llamada, socio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy contento. Una de las cosas que más me ha llamado la atención es que tu perfil no es necesariamente el que esperaríamos que sea como de un ingeniero industrial, no de un administrador y tal. Más bien tú eres psicólogo. Cuéntame cómo fue este proceso de llegada hasta el lugar donde estás ahora, hasta la posición que tienes ahora en ISA. Sí, estudié psicología. Primero estudié arquitectura. Ah, bueno. Pero empecemos por ahí, por favor. ¿Cómo fue que estudiaste arquitectura y nos terminamos en psicología? Sí, estudié arquitectura al salir del colegio. Yo crecí en una ciudad que se llama La Serena, en Chile, que es el norte chico de Chile. Una ciudad muy cool, porque es una ciudad de surfistas, una ciudad pequeña, con una vida bien tranquila. Sí. Y la verdad es que cuando era más joven, no tuve mucha orientación profesional, ni de parte de mis padres, ni tampoco del entorno del colegio. Cuestión que ha ido cambiando y me alegra mucho que los más jóvenes hoy día tengan hasta la oportunidad de darse un año sabático, por ejemplo, que me parece espectacular. Qué bueno, coincidimos. Sí, no, yo sé que puedo tocarle, digamos, el ego a muchos padres. Sin embargo, creo que no sé si hay alguien que está listo a los 18, 19 para tomar una decisión tan importante como voy a estudiar esto y por acá me voy a ir. Bueno, yo era de los que no sabía y, digamos, por un grupo de amigos que entraron a estudiar arquitectura. En Chile, en esa época, se daba una prueba de aptitud académica, una prueba para entrar a la universidad. Y la verdad es que me alcanzó el puntaje para esa carrera y un par más. Recuerdo que en mi cartilla también estaba licenciatura en filosofía, que era algo que poco había conocido en el colegio, pero me llamaba la atención. Sin embargo, un par de buenos amigos entraron a arquitectura y yo lo seguí. Imagínate el nivel de orientación que tuve en ese minuto. Entré a estudiar arquitectura, es una carrera que dura 10 semestres en Chile, 5 años aproximadamente. Sí, 5 años. Los primeros 2 años lo pasé fatal. Lo pasé muy mal. El cambio del colegio a la universidad fue un golpe grande, como de realidad y también de responsabilidad. En arquitectura, al menos en mi experiencia, me pareció una carrera muy violenta. Wow. Hoy día, mirándolo en perspectiva, ¿cierto? Digamos, un trato de la academia con los estudiantes de arquitectura, muy sesgada también la mirada sobre lo que implica estudiar esta carrera y muy poco conectada, que era algo que a mí sí me llamaba la atención, con la experiencia de la persona a pie o de las ciudades o de cómo tenían que ofrecerse, digamos, este tipo de servicios para alguien que quisiera consumir una ciudad. Yo crecí en una ciudad chica, una ciudad arquitectónicamente colonial, fundada en los 1800,
una ciudad que quemaron muchas veces, entonces se reconstruyó muchas veces La Serena. De hecho, su insignia es un castillo en fuego, Wow. porque la ciudad la quemaban y la quemaban y la quemaban los piratas que llegaban a la ciudad en esa época. Saqueaban la ciudad, la quemaban y se iban. Entonces fue una ciudad que se reconstruyó muchas veces y tiene hoy día muchos edificios de patrimonio que no se pueden tocar. Y me parecía que parte de la arquitectura de la ciudad era también el carácter que le da a la población. La ciudad se llama, de hecho, La Serena porque es una ciudad muy tranquila. Ok. Básicamente una ciudad muy silenciosa. Imagínate que el comercio cerraba a la 1 de la tarde y luego abría a las 4 de la tarde. Y yo, pero bueno, ¿qué es esto? Como si quiero comprar algo, no había posibilidad porque el centro de la ciudad estaba cerrado. Entonces eso te daba un ánimo, te daba un carácter, te forjaba de algún modo, que es una cuestión que yo, digamos, mirando en perspectiva, mis padres siguen viviendo allá, parte de mis hermanos viven allá, y hoy día yo vivo en la capital de Chile, que es Santiago, que es una locura. Vivo hace más de 20 años aquí. Y claro, cuando entré a estudiar esta carrera entré con esa ilusión. Claro. Pero me encontré con algo totalmente distinto. Con profesores que rompían maquetas, que gritaban mucho. Este, Teníamos que dormir en los talleres. Habitual llevar tu saco de dormir porque sabías que ibas a maquetear por al menos 27 horas sin parar. Las entregas eran básicamente crisis de pánico para los alumnos. Claro. Entonces, los 2 años fueron súper duros. Entré en una depresión que no sabía que era una depresión en esa época. Y el tercer año fue un año donde tomé una decisión que fue salirme de la carrera, hablar con mis padres y venirme a Santiago sin expectativas ni horizontes profesionales. Ok, te sigo. Yo pensé que me ibas a decir, ahí mismo hice No, un traslado interno o algo por el estilo. No. no, yo soy el mayor de 6 hermanos Vale. y el venirse a Santiago también fue romper como, digamos, muchos quiebres familiares, porque me venía de donde estaban mis padres, mis hermanos, a una ciudad donde tengo familia, pero no tenía ningún plan. Y más bien mi posición en ese momento, con esta depresión encima que no sabía que la tenía, era simplemente funcional. Entonces tomé mis cosas, literal tomé un bus que me demoré 4 días en salir de mi casa con mis maletas hechas. Porque el hecho de salir de mi casa fue fuerte, despedirme de mis hermanos pequeños y todo eso. Y cuando llego a Santiago, me demoré aproximadamente un año en descubrir que había una carrera que se llamaba psicología y que aparentemente me parecía como una alternativa. Un primo tenía una novia en esa época que estudiaba psicología, nos veíamos mucho y ella me contaba cómo era su carrera y a mí me parecía muy interesante y sin saberlo era algo que tocaba mi fibra cuando mencionaba todo el desarrollo intelectual o cognitivo o humano de una persona, que era justamente lo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que era además una palanca que por lo cual yo dije, creo que arquitectura me podría servir, creo que las personas pueden ser, digamos, producto de un desarrollo, etc. Entré a estudiar psicología, imagínate que mi decisión tampoco fue tan madura. A los 23, creo que tenía ya, o 22, estudié en Santiago. Sí. Creo que el primer semestre yo dije, o me habré dicho, esto es lo mío. O sea, así de rápido. Esto es lo mío, esto es lo que yo tengo que hacer. Fue una carrera que lo disfruté mucho, mucho. Yo creo que de los ramos que más disfruté justamente eran los ramos que tenían que ver con el desarrollo humano. Epistemología, filosofía, etc. Y fueron ramos que disfruté mucho. Y rápidamente, al menos en Chile, las escuelas o tienen una dirección clínica o una dirección organizacional. Claro. En esa época no había tanto organizacional, era solo clínico, era raro que alguien dijera, oye, me llama la atención lo organizacional. Sin embargo, cuando yo estaba terminando mi carrera en el 4.º año, tenía que buscar mi primera práctica y no quise hacer una práctica que ofrecía la universidad, que era en un centro de atención clínica. Hubo un hospital y busqué mi práctica independiente y me fui a golpear puertas a organizaciones. ¿Y por qué? Porque llegué allá, no llegué como antojadizamente. En ese minuto
yo vivía con un tío que trabajaba en una organización muy grande en Chile, y él en algún minuto, en alguna comida, me dijo, deberías hacer tu práctica aquí porque los psicólogos que yo conozco, psicólogas que yo conozco, se dedican más o menos a esto dentro de la organización. Y por eso me interesó y fui a golpear puertas hasta que entré a una organización a hacer la práctica. Y en esa organización me quedé 6 años trabajando. Después de hecha la práctica, mi último año lo hice vespertino, o sea, estudié de noche para poder continuar trabajando en esa organización y aprender. Entonces, cuando yo salí de la universidad, yo ya tenía trabajo. Eso también fue muy particular. No era algo que tenía planeado, simplemente fue algo que fue sucediendo en la medida que yo empecé a mostrar mucho interés en ciertos aspectos de lo organizacional. Recuerdo que pasé por capacitación en un principio, luego selección, Claro. lo clásico. Me fueron moviendo por lo clásico de lo organizacional. Quisiera detenerte aquí, porque ya entiendo hacia dónde vamos realmente, porque la pregunta fue cómo hemos llegado hasta acá, que me parece súper interesante, pero quisiera detenerte aquí porque quiero hacer zoom en 2 puntos. Primero, ¿qué decían tus papás o qué dijeron tus papás cuando dijiste me voy a psicología? Que imagino que no era una carrera naturalmente sexy o famosa en ese momento. Y lo segundo, ¿qué vino después? ¿Tus hermanos, alguno de ellos se interesó por la psicología también? No, o sea, ¿qué dijeron mis papás? Yo creo que no me hablé con mis papás como en los próximos 2 años cuando yo me vine a Santiago. Ok, qué fuerte. Que nuestra relación estuvo muy trastocada por esto de yo salir de la casa. Por esa decisión, claro. Sí. Creo que cuando empecé a hablar de nuevo con mis papás, ellos se ríen hoy día, pero fue así. No daban un peso por mí en esa carrera. Claro, y de hecho, no sé si te ocurre, porque me ocurre a mí, y ya estoy con esto contando una infidencia, que no recuerdan que fue así. No, lo peor de todo es que los padres llegan en un minuto, que hoy día que ya no tienen memoria. Muy conveniente por lo demás, pero ellos no se acuerdan de muchas conversaciones que tuvimos duras y donde ellos no daban un peso por mí en esa carrera. Y es más, mi papá se aventuró a ir un poco más allá, él es ingeniero, y él sabía que casi que iba a tener que mantenerme en el futuro, porque no era una carrera, como dices tú, sexy, que estaba, digamos, en el mercado o bien posicionada. Todavía los psicólogos en esa época, 2005, 2006, la verdad es que eran unos hippies, probablemente, como los miró mucho tiempo la sociedad, y menos trabajando en una organización donde las empresas tienen una jerarquía, tienen una estructura, tienen procesos, y claro, ¿qué va a hacer un psicólogo en ese mundo estructurado si estos tipos se la fuman verde y están como teorizando, ¿cierto? Pero claro, yo creo que eran solo prejuicios, mucho sesgo también, que afortunadamente con el correr de los años hoy día eso ya existe, pero en muy menor medida, que me alegra mucho por las nuevas generaciones, pero en ese minuto mis papás fueron muy duros, muy duros. Entonces, yo recuerdo esos años de universidad, recuerdo mi hermano, el que me sigue, que también me decía lo mismo, como, ¿qué vaya a hacer después de titulado? Como, ¿qué vaya a trabajar? Claro. Sin embargo, en la universidad tuve muy buenos profesores y el decano de mi universidad, que era un señor ya mayor, teníamos un ramo con él y yo era el único interesado en lo organizacional y él había trabajado muchos años en organizaciones y él me dio mucha mentoría, yo creo que sin querer hacerlo, sin yo querer ni tampoco pedirlo, pero él de a poco me fue orientando y me dijo, si este es como el camino que tú quieres seguir, puedes hacerlo. Muy pocos lo hacen, la mayoría se va por lo clínico. En esa época me acuerdo que lo nuevo era irse como a lo jurídico, como psicólogo. Ah, ok, mira. Estaba muy de moda en esa época, pero no era algo que me interesaba. Y mis hermanos, o sea, todos mis hermanos pequeños, ya tengo 2 que ya están saliendo de la universidad, los últimos, no, ninguno estudió una carrera humanista, son todos, la mayoría son ingenieros, y hay uno que, claro, está estudiando cocina, que no sé si ponerlo en el ala del humanismo, porque es otro mundo que no conozco, pero claro, todos los demás se fueron por lo tradicional. Derecho, ingeniería comercial, etc.
Ok, qué interesante. Escúchame, y entonces nos estabas llevando hacia ese momento en que empiezas a hacer las primeras prácticas donde te terminas quedando durante mucho tiempo. Esto es en Las Esto Condes, es en Consorcio, en una consorcio, compañía claro. muy grande a nivel nacional de seguros, una compañía de seguros, un rubro que para mí yo nunca he escuchado de una PB, por ejemplo, cuando entré a trabajar en ese lugar. Mis clientes, digamos, eran las fuerzas de ventas, o sea, las personas que venden seguros en Chile. Yeah, qué fuerte. Entonces, fue un mundo también para mí, desde donde venía, criado en esta ciudad chica, yo anduve en skate muchos años, hice surf, entonces tampoco era una persona, digamos, que había usado corbata, por ejemplo, y de los cambios estructurales era ponerse una corbata. Entonces, yo trabajé 6 años con terno, con traje, con corbata, era otra persona. Recuerdo que al llegar a mi casa yo me sacaba ese disfraz y me ponía mi ropa, me iba a andar en skate, que era en ese minuto mi vía de escape. Pero claro, mi público eran personas de alto nivel profesional, las mujeres y los hombres que venden seguros, me imagino que en Perú debe ser muy parecido, son personas de mucha edad que tienen mucha experiencia, o sea, asesorar tributariamente a alguien, asesorar, digamos, financieramente a alguien, tiene que ser alguien grande ya, alguien maduro. Y yo con ellos trabajaba, recuerdo que en esa época estábamos diseñando una malla de formación súper específica para los vendedores de seguro, tenía que ver con APB, productos nuevos, etcétera. Eh, y el resto era hacer selección para cargos desde cualquier tipo de proceso dentro de la organización en consorcio. Eh, es una organización además Opus Dei, entonces también tenían una lógica de organización que a mí me llamaba mucho la atención. Por ejemplo, cosas anecdóticas. Todos los lunes, el gerente general de esa organización organizaba una misa en el auditorio de consorcio y en la semana se partía rezando, Wow. porque era una organización oculta, entonces ellos eran muy coherentes con sus creencias, lo que a mí me parecía perfecto, pero yo no lo compartía. Entonces, se podía oler en el ambiente que de a poco lo fui entendiendo que para seguir avanzando profesionalmente también tenía, en esa organización, tenía que ponerme a disposición de los valores de esa organización. Creo que fue Claro. la primera vez que me di cuenta o me empecé a preguntar cuáles eran mis valores en este mundo organizacional. En la vida uno se va moviendo y se va adaptando, pero en la organización creo que es vital entender al lugar que entraste a trabajar, cómo se mueven, cuál es el lenguaje, y fue, creo que la primera vez que me lo pregunté, estos valores de personas de una religión y un poco más estrictos, donde el matrimonio es importante, donde tener un número de hijos es lo habitual, donde hay maneras de vivir la vida, etcétera, yo no convergía ahí. No era algo que a mí me llamaba la atención. Eh, y me di cuenta que parte de no transar también era no moverme a ciertos lugares dentro de la gerencia de recursos humanos, que era muy grande, en consorcio. Ok. Yo, o sea, siempre lo digo, consorcio para mí fue una tremenda escuela. Me dieron la oportunidad sin conocerme, hice mi práctica, me dejaron trabajando 6 años, conocí mucha gente, aprendí muchísimo. Sin embargo, creo que como otras organizaciones en las que he estado, cumplí un ciclo en una relación que terminó tranquilamente, tanto para ellos como para mí en ese minuto. Te he escuchado decir en una entrevista que usualmente hay que priorizar, como a nivel colaborador, los sueños que uno mismo tiene para ver si hacen match con los objetivos de la organización. Si retrocedes en el tiempo y en perspectiva te ves a ese Héctor en consorcio, ¿crees que los sueños de Héctor tampoco calzaban más allá? Hablemos ya de los principios. Mentiría si dijera que mi nivel de madurez, o al menos mi nivel de intelecto en ese minuto, daban como para tener reflexiones de ese calibre, que hoy día sí las tengo. Claro. Sin embargo, creo que intuitivamente es lo que pasó. O sea, sin saberlo, sin planearlo, creo que ya no me empecé a sentir cómodo navegando en esa organización. Habían partes que me incomodaban. Por ejemplo, en Chile es muy habitual, Fabricio, que te preguntan del colegio que estudiaste en una entrevista de trabajo.
muy habitual que te pregunten en la universidad, y si vienes de una universidad más o menos de renombre, te pregunten por personas, si conociste o no, aquí trabaja tal persona. Es muy habitual, lo que genera mucha incomodidad también, social, porque inmediatamente, insisto, en Chile, eh, digamos, el estrato social se pone por delante en muchas esferas de relacionamiento, y el organizacional no es, no deja de ser lo habitual, es también lo habitual. Y creo que ese tipo de incomodidades fueron las que también me fueron como poniendo en un lugar donde yo dije, bueno, creo que también le llegué a un límite de aprendizaje, de experiencia. Creo que 6 años es prudente para empezar a moverse. Todavía estaba, digamos, en mis veintitantos. Entonces tenía toda la energía y la disposición para seguir absorbiendo conocimiento. Entonces planeé mi salida. Recuerdo que hablé en esa época con mi jefa, y le dije que estaba planeando como salir de la organización. Antes le pregunté si habían otras oportunidades. Recuerdo que en esa época también se asomaba el coaching como un apellido que aparecía por ahí, pero todavía muy en la alta esfera, entonces no bajaba como a otros tipos de niveles de cargos. Entonces era también algo que me llamaba la atención, porque creo que conectaba muy bien con la psicología y con este uno a uno. Eh, entonces ella fue muy amable, me dio un solo consejo, me dijo que no había ninguna posibilidad de yo moverme a otro lugar o seguir, digamos, escalando. Y ella fue muy amable y me dio un solo consejo, me dijo, nunca trabajes en empresas chicas. Upa, ok. O sea, me estaba yendo de consorcio en esa época, y sigue siendo, hoy día es banco además consorcio, además de compañía de seguro, que creció mucho, era una compañía importante. Entonces salirse de consorcio, pienso hoy día que para mi jefe en este minuto fue, ¿qué le pasa a este niño? ¿Cómo se va a ir de acá? ¿Cierto? Porque la gente se quedaba y se quedaba mucho tiempo. Pero bueno, eh, y seguí su consejo. Me dijo, no trabajes en empresas pequeñas, mi próximo trabajo lo busqué en minería. Claro. Y me fui a trabajar en minería, y ese cambio fue brutal, porque me saqué el terno y me puse bototos y me fui a dormir a 3.500 pies de altura en el norte grande de Chile, eh, y mi día cambió 180 grados, completamente, completamente. A salir de ese lugar y subirme a un avión y irme a trabajar a una mina por turnos, fue algo que tampoco estaba en mi conciencia de cómo iba a ser. De nuevo, creo que di el paso sin analizar qué implicaba ese paso en términos de vida personal, en términos de vida social, en términos de vida profesional, porque fue un golpe grande. O sea, me imagino que habrás entrevistado gente que trabaja en minería. La minería es, digamos, es una fuerza importante de un estilo de vida que no es para toda la gente. Y lo conozco muy de cerca porque mi papá lleva 25 años trabajando en minería. Oh, wow, lo tenías, bueno, le tenías la referencia cerca. De hecho, en el episodio, uno de los episodios anteriores que hemos grabado la semana pasada, un gerente de talento humano de una minera muy grande nos decía una frase que nos ha dejado así como los pelos de punta. Dijo, suelen decir que en las mineras es donde mejor pagan y le recomiendan a todos los chicos que están en la universidad que intenten acercarse a las mineras porque allí van a hacer plata. Pero para mí, él decía, no, mi consejo o mi cuestionamiento es el siguiente: ¿por qué crees que pagan tan Mm. bien? ¿Qué crees que se llevan de ti? ¿No? Pero él la relajaba y decía, bueno, yo tengo una relación maravillosa con mi esposa porque somos como enamorados de fines de semana. Entonces él baja los fines de semana y tal, y ya dice todo es cine, fiesta y tal, le dice, pero gran parte de mi experiencia con mis hijos me la he perdido, ¿no? O sea, a eso me refiero que ese sector tiene una fuerza. Yo creo que se habla poco de eso. Tal vez ese gerente de talento humano debe retratarlo mucho mejor. Yo solo trabajé un año en minería, porque rápidamente me di cuenta de ese componente. Básicamente te pagan mucho dinero. Yo de pronto me vi con un sueldo absurdo, con beneficios absurdos. Yo salía literal de mi casa y me tomaban en un taxi de mi casa, me llevaban al aeropuerto, me subían a la mina, me bajaban de la mina y me devolvían a mi casa en el mismo taxi, y yo no gastaba un peso. Entonces, tener ese poder adquisitivo, yo no tenía 30 años todavía, creo que tenía 28, 29 años, eh,
Sin embargo, la cultura en minería fue, de nuevo, de una violencia a la cual yo no estaba preparado para ni asumirla ni querer vivirla. Con un trato, no, un trato muy malo, la verdad, donde, digamos, la escala valórica era muy distinta desde el lugar donde venía antes, en mi trabajo. Las reuniones eran gritos y un nivel de exigencia que daba lo mismo porque tú estabas en turno, entonces si eran las 12 de la noche, la 1 de la madrugada, tú estabas en turno, entonces eras parte, Estás de guardia, claro. eras parte del sistema que hace que la mina funcione, entonces no había horario, no había día, no había domingo, no había tarde, solo trabajar. Y trabajaba 4 por 3 al principio, que era muy rápido, todo pasaba muy rápido. Yo el lunes llegaba, el jueves me iba, y así era un transitar que yo llegaba a Santiago a mi casa y era como lavar la ropa y volverme al aeropuerto. Y mi vida social se fue a pique, digamos, en esa época tenía una relación, no funcionó, por supuesto, porque no nos veíamos nunca. Eh, yo me empecé a quedar mucho más tiempo en Antofagasta porque viajaba desde allá, vivía en un hotel, no vivía en un departamento, porque era más práctico, y habían servicios que yo no tenía el tiempo para dedicarle, como lavar ropa, como cocinar, como planchar, etcétera. Entonces un hotel me parecía práctico y estuve cerca de 6 meses viviendo en un hotel. Lo que es rarísimo. Claro. Mi vida social eran las mucamas, los botones, la gente de la recepción, de la cocina, era como con la gente que me relacionaba, y mi trabajo. Entonces, mi papá estaba muy orgulloso de mí, recuerdo. Obviamente, claro. Su hijo el skater estaba trabajando en minería. Yo en esa época me dediqué a trabajar en relaciones laborales, cuestión que nunca había hecho. O sea, a mí me dijeron, yo a un puesto que era un puesto organizacional dentro de la mina, en el campamento, que era justamente la administración de algunos procesos de talento humano dentro de la mina. Pero algo vieron en mí, o había una necesidad que yo la podía cubrir, y tenía que ver con los sindicatos, que era las relaciones laborales dentro de la mina. Yo jamás había visto un sindicato, solo lo había escuchado de nombre en consorcio porque ya existe uno muy grande, pero fue muy distinto la primera vez que me presentaron para los sindicatos y que yo iba a ser el mediador de los sindicatos y la gerencia de Sodexo, que era la empresa que me contrató, que tenía, digamos, el contrato en escondida. Eh, la verdad es que de la noche a la mañana me encontraba hablando frente a 500 personas o resolviendo situaciones que eran desde las habitaciones de las personas hasta los servicios, y todo a nivel contractual y todo a nivel de ley laboral, y con mucho extranjero también. Creo que fue la primera vez que conocí y me tocó trabajar con personas bolivianas, peruanas, algunos argentinos, y donde tampoco había entendido la dimensión cultural de lo que eso significa, en términos del lenguaje, ¿cierto? Eh, y también fue un impacto, porque digamos que las necesidades, en la medida que uno va encontrándose en los distintos niveles de minería que hay, desde un operario hasta un gerente, hay unas distancias absurdas en niveles de trato también, y en niveles de servicios también. Hay tipos de habitaciones en las minerías o las mineras, hay tipos de alimentación, no mala, pero hay tipos, y hay otros tipos de alimentación para, digamos que está el mandante, está el contratista, entonces hay como toda una segmentación que genera muchos desafíos para los sindicatos y también para quienes tienen que responder a las necesidades. Entonces yo era el jamón del sándwich. Esa era mi vida en ese trabajo. Conocí a gente increíble, aprendí mucho en un año. Para mí ese año fueron 10, de un nivel de intensidad absurdo. En 3 ocasiones no pude bajar de mi turno porque, digamos, porque es muy intenso trabajar en minería. Siempre pasa algo, siempre pasa el ritmo, es una locura. Recuerdo que una vez estaba sentado en la van, en P1, para bajar al aeropuerto, eran 2 horas, y me llama uno de los gerentes de línea y me dice, Héctor, ¿dónde estás? Yo sentado en la van, terminó mi turno, me voy, no, necesito que te devuelvas, no te puedes ir. Y me tengo que quedar 15 días más en mi. Entonces, ahí es donde yo creo que esa frase que mencionaba este gerente es parte de lo que no se cuenta. Ellos
o este sistema tiene una apropiación de tu vida y tú se la tienes que entregar. No hay un no, porque el no significaba eventualmente un despido. O decir, no estoy a disposición, o tengo que ir porque me está esperando mi esposa, o mis hijos, o quien sea. No hay una respuesta válida. Es la operación y tú eres una persona que está al servicio de esta operación. Te pagamos todo lo que tú quieras. Y de hecho, esos 15 días, olvídate el dinero que me pagaron. Claro, obviamente. Y ahí es donde está la línea de, digamos, de la escala valórica, que si uno la pone a disposición o dice, bueno, ¿qué es lo importante hoy día para mí? Esa pregunta yo no me la hacía. Para mí era el deber ser de cumplir. Ok, me llaman, aquí estoy. Quisiera que nos demos el salto para tratar de acercarnos lo más que podamos a ISA, porque, o sea, en relación a ese escenario, por ejemplo, en donde tú ya no puedes o no podías en ese momento tampoco modificar horarios porque era parte de la guardia, parte de lo que tenían que hacer en operación, que es un poco difícil en algunas empresas poder hacer eso. Quisiera que nos vayamos acercando a eso porque tengo una serie de preguntas relacionadas a esta metodología de trabajo que han desarrollado, por ejemplo, en ISA. Vamos a saltarnos el tiempo. Sé que luego estuviste por 2, 3 empresas adicionalmente, pero llegas a ISA y ya tienes más o menos en ISA, que según mi cálculo, unos 5 o 6 años. 6 cumplo en abril, sí. 6 años en ISA. Ok. Para quienes nos escuchan desde fuera de Chile, en todo caso, ¿qué es ISA Interchile? ISA, primero que todo, es una empresa multilatina de origen colombiano. Existe hace 50 y pico años, más o menos, 55 años. Es una empresa estatal privada colombiana, o sea, todavía tiene un porcentaje del Estado de control o administración. Y por otra parte, en lo privado hay un número de personas que son parte del directorio, ¿cierto?, de la junta directiva, que pueden ser desde inversionistas hasta empresarios, digamos, particulares que viven en Colombia. ISA tiene filiales en Perú, está ISA Red, en Bolivia, en Brasil, en Colombia, por supuesto, Chile, y en Centroamérica, en Panamá principalmente, hace muy poco. Y hay un horizonte, digamos, de negocios para moverse a Estados Unidos. En Argentina hubo exploración, no vamos a hablar de esa exploración porque es casi obvio por qué no ocurrió, pero el próximo, digamos, paso u horizonte es entrar a Estados Unidos como operación. El negocio principal es la transmisión de energía, como una empresa de transporte de energía, de infraestructura, y el segundo negocio es de vías, ¿cierto? Administración de vías, autopistas, y tienen un negocio que se mantiene aún, que es de tecnología, ¿cierto? De servicios de tecnología, que es un poquitito más chico, pero es un negocio de todas formas del grupo ISA. Y aquí llevo ya trabajando 6 años en Chile. ¿A qué te refieres con transporte de energía? ¿Pudiésemos ejemplificarlo, por favor? Esta es la parte compleja de cuando me preguntan qué hago en mi trabajo, porque explicar la transmisión de energía es complejo. Pero para el público, muy en simple, somos los administradores de toda la energía que transportan las líneas de alta tensión, y son estas torres de alta tensión que uno ve prácticamente en cada carretera, autopista de algún país donde uno se traslada, ¿cierto? Entonces, esa infraestructura que cruza literalmente hoy día Chile en una línea muy larga de casi 800 kilómetros, es lo que hoy día administramos en Chile. Administramos el mayor activo de transmisión de energía que tiene este país. ISA lo administra. Y además, el otro negocio, que es de vías, administra también la Ruta 5 Sur hacia el sur de Chile, y tiene su mayoría de las concesiones. Entonces, administran la operación de todos los vehículos que transitan por las vías del país. Y dime, Héctor, desde tu puesto como director de talento organizacional, ¿se ve a nivel corporativo o solo es solo Chile? Solo Chile. Sin embargo, tengo respuesta a la vicepresidencia de talento, que está ubicada en Colombia. Cada director o directora de talento reportamos a nuestro vicepresidente, pero además tengo una jefatura directa en Chile, que es el gerente general, al quien le respondo directamente por la operación en Chile. Imagino que en estos encuentros que además quizás hacen a nivel internacional de vez en cuando ustedes, anualmente quizás, pueden compartir buenas prácticas que se hagan dentro del consorcio, dentro de la propia corporación de talento humano. ¿Alguna de esas prácticas, por ejemplo, tú las has logrado replicar en Chile? Yo siempre, aquí vienen, digamos, como los desafíos culturales, que hoy día tengo más cancha como para hablar de eso. Por la experiencia lo he aprendido y también ya lo he matizado.
yo siempre digo que tengo que chilenizar absolutamente todo si es que viene de alguna otra parte que no sea Chile, ¿cierto? Chilenizar, y mis compañeros de Latinoamérica se ríen porque saben a lo que me refiero, pero justamente desmenuzar los aspectos de idiosincrasia de la cultura particularmente que tiene el chileno, así de simple. Y que hay cosas que funcionan muy bien en Perú, muy bien en Colombia, pero en Chile son un fracaso, entonces hay que chilenizarlo. Y esa decodificación, digamos que es la constante que hay que hacer, o al menos de la que me preocupo mucho de hacer, porque para mí cualquier producto que se cree dentro de la organización o que se quiera crear para algún tipo de cliente dentro o fuera, si no está, digamos, pensado, matizado, incluso como masticado por el cliente, eventualmente no llegue a puerto, no haya un match y no haya una buena calidad de producto. Nos podemos inventar todo, pero si no le pregunté a Fabricio si le servía para lo que él está buscando, va a ser un producto hermoso, pero poco utilizable para él. Entonces, como eso es como Claro. el concepto de chilenización de productos. Ujú. De hecho, cuando nos preparamos para esta conversa contigo, se me quedó grabado mucho en una charla que tuviste tú donde explicabas y decías que no se pueden planear, por ejemplo, los beneficios que le das a un colaborador cuando hay diferencias intergeneracionales en cada uno de los grupos, de los públicos, ¿no? Entonces no se puede homogenizar de esa manera. ¿Cómo se trabaja eso desde tu perspectiva? Porque sé que es algo que implementaste y promoviste tú mismo. Sí, me voy a remontar al 2019. Yo llegué a Interchile con un gerente general que estaba en su último año laboral, él ya cumplía 40 años laborales y sabíamos que iba a jubilar. Entonces yo sabía que iba a recibir un nuevo gerente general. El gerente general en esta organización cambia cada 3 o 5 años aproximadamente y siempre es un colombiano, ¿ok? Okay. Por una cuestión, creo que lógica de control Sí, está sí, sí, sí. perfecto. Entonces recibí al próximo gerente general, eh, Gabriel Melguizo, que actualmente es el presidente de ISA, pero interino. Hay un proceso de selección, ese puesto quedó vacante y él es el vicepresidente de transporte. Y me tocó trabajar con él 4 años completos en Chile. No me conocía él, no lo conocía yo, simplemente teníamos un desafío que asumir los dos. Eh, y nuestra primera conversación, o las primeras, creo que fueron muy graciosas porque él es muy divertido, es una excelente persona. Y él recuerdo que me dijo, Héctor, no tengo a quién confiarle estos temas que traigo de Colombia, porque él venía con un propósito. Entonces, como tú eres la persona de talento, no va más, tengo que confiar en ti ahora y te voy a contar todo lo que tengo que hacer y quiero que me des tu opinión. Y nuestra relación así partió. Partió como con, un poco me tiró unos ladrillos de información que por supuesto yo no tenía idea, entonces fue como, ok, si vamos a tener este tipo de relación, inmediatamente en esa misma conversación le dije, perfecto, tengamos la relación que tengamos que tener, construyamos la confianza que tengamos que construir, tú dime todo, yo no voy a guardar absolutamente nada, vas a tener toda la información de mí también. Y cuando empezamos a trabajar juntos, creo que lo que más hicimos con Gabriel, y él se ríe mucho, los colombianos tienen un dicho y es, nos pagan por dar carreta, él siempre lo dice, y básicamente nos pagan por hablar. Nos dedicamos solo a hablar, mucho tiempo, muchos años, durante pandemia y antes de eso. Y una de las conversaciones que tuvimos muchas veces fue, ¿qué organización te sueñas? Esa era la pregunta que me hacía él y yo se la devolvía. Y en esas conversaciones, creo que por primera vez, Fabricio, creo que logré conectar todo esto que de algún modo mi vida me fue entregando en las distintas experiencias universitarias, de carreras profesionales, de personas, y es donde yo ya había visto, digamos, tantas situaciones que me parecían tan asombrosas, tan absurdas, que a esta pregunta tan abierta y tan difícil de ejecutar, digamos, en una sola respuesta, mi único propósito en ese minuto con Gabriel fue, me encantaría que las personas que tocaran esta organización en algún porcentaje fuesen felices. Eso fue. Y la pregunta fue muy abierta, ¿cómo te la sueñas? Y él me dijo, ¿y cómo se come eso? Le dije, no tengo idea. No tengo idea, pero ¿y qué significa eso? Bueno, y justamente compartíamos experiencia. Él estudió ingeniería imagínate, en la Unión Soviética, cuando aún era Unión Soviética, un colombiano de veintitantos años estudiando allá, él ha vivido un montón de partes en el mundo,
Entonces también era un tipo que tenía al frente que era básicamente un libro que yo solo absorbí conocimiento y me dejé llevar también. Y en esta bohemia de nuestra conversación, compartiendo vinos, etcétera, conversando, eh, él me contaba que parte de lo que a él también le había tocado vivir en las organizaciones era también entregar y dejarse seducir, pero al mismo tiempo entregar mucho de su calidad de vida física, de salud mental, emocional, de matrimonio, muchos aspectos. Y yo recuerdo que una de las cosas en las que nos detuvimos mucho fue en una deficiencia cardíaca que él tiene. Y esto se generó a partir de su desgaste profesional. Con una intensidad, él me contaba cuando empezó a trabajar con un nivel de intensidad que yo, o sea, ni siquiera lo podría describir, o sea, solo trabajar, 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 4 de la mañana, 10 de la noche, sábado, o sea, era una locura. Y era lo que habitualmente se hacía en esa época. Y él me dijo, no me gustaría que alguien pase o tenga que pasar por todo esto para llegar a una posición en la que estoy hoy día. Lo que me pareció muy, muy transparente de su parte, eh, haberme confiado, digamos, como una información que yo creo que uno la tiene, pero no es capaz de llevarla a un entendimiento porque primero no te toca y segundo, creo que uno siempre está con esta posición de que no creo que me pase a mí. Yo creo que cuando me llegue ese momento voy a saber decir que no, o voy a saber poner un límite. Y la verdad es que cuando el sistema te tiene, el sistema, o sea, te atrapa, así de simple. Te atrapa y es así. Yo lo viví en carne propia en pandemia. Mi nivel de estrés pasó de 0 a 100, mi cortisol era una locura. El 20, el 21 y el 22 fueron 3 años donde yo básicamente me dediqué a cuidar a las personas de esta organización, donde, digamos, me desviví justamente de tener a un gerente general que me daba todas las posibilidades en términos de ideas y de ingenio, y donde ya teníamos un nivel de confianza tan grande que cada cosa que podíamos implementar la íbamos probando y sacando rápido y lo que funcionaba se quedaba. Pero me pasó la cuenta. Yo llegué a un punto, yo llegué a un punto donde ya en la calle, paseando a mi perro, 11 de la mañana me dio una crisis de pánico. Y ahí se acabó todo. Y ahí me puedo detener si quieres como hacia adelante, pero yendo hacia atrás. Esa organización que yo me soñé, que Gabriel se soñó, que todavía no está terminado, digamos, ese sueño, es crear un lugar, una organización con reglas, con valores, con una cultura que generen un grado de felicidad con las personas que logran tocarla. Y hoy día, en términos de resultados, hemos ido incluso más allá. Hoy día trabajamos con proveedores que logran tocar la organización o desarrollar proveedores que logran tocar la organización eh, y son capaces de adquirir, ¿cierto? O absorber ciertas partes culturales que son de beneficio para nosotros. Por ejemplo, la salud mental. Nosotros tenemos un programa diseñado, pensado, estructurado de acuerdo al grupo de interés, de acuerdo a las generaciones, de acuerdo a las necesidades. Yo siempre lo digo cuando me lo preguntan, pero bueno, ¿y qué han hecho? Medir, conversar, preguntar, medir, conversar, preguntar, volver a medir. Creo que la clave de todo esto, Fabricio, o la clave de esto particular, tiene que ver con esto, primero que todo. Parte de mi gestión como director de talento es tomar café con la gente, conversar con la gente, con la operación, con el mantenimiento, con el de finanzas, con todos, y medir las emociones, medir el clima, medir la cultura, medir los beneficios, medir absolutamente todo de cómo está la gente sumergida en este sistema que se llama ISA Interchile. Y es justamente lo que nos ha dado como, digamos, el movimiento de cadera para tomar decisiones rápidas, porque el dato eso nos ha otorgado, el dato nos otorga como el poder de decisión súper rápido, no titubeante y tampoco dubitativo en será o no lo correcto. El dato está, hay que hacerlo. Una de las cosas que me llama mucho la atención es que volvemos a la pregunta que te hacía y que de hecho era para esta parte y era la idea de los sueños, ¿no? De cómo tus sueños finalmente se pueden hacer match con la organización y hacer que esto funcione. Lo que me gusta mucho es que si retrocedemos en el tiempo, como te decía, y vemos a ese Héctor que estaba en ese momento en consorcio y no tenía muy claro cuáles eran sus sueños, hoy probablemente los tiene más claros, pero además pueden hacer mucho match
con la idea de organización que él tiene y que tenía, pues, en todo caso, tu jefe, ¿no? Y que eso ha funcionado súper bien. Eh, Sí he sentido también, y esto quiero reconocerlo, de hecho, es que he sentido que en este proceso que teníamos preparando esta conversación contigo, tú habías reflexionado mucho en esta etapa justo de pandemia y habían desarrollado una idea de cómo hacer que el trabajador pueda ser más sincero. Y tú explicabas en una conversa y decías, le hemos preguntado al trabajador en qué momento es más productivo para que pueda establecer sus horarios de una manera distinta. ¿Cómo fue esa locura, tío? O sea, que al final, todos que estamos acostumbrados a trabajar de 8 a 6 de la tarde, en el caso de ISA, permitiste que la gente pueda decir, tengo, sobre todo además por el escenario que vivíamos en ese momento, tengo otras prioridades antes que ISA y antes que de irme de ISA, prefiero ser sinceros con ustedes. A nosotros la pandemia nos vino muy bien, Fabricio, porque cuando llegó la pandemia, recuerdo que yo llegué un domingo de Colombia, un 15 de marzo y un 16 ya estábamos en Chile al menos en las casas. Eh, y nosotros veníamos con una intensidad de trabajo donde el 19 nos habíamos hecho esta pregunta, habíamos desarrollado un propósito de organización. Dijimos, si no tenemos un propósito, va a ser difícil encauzar todo esto que queremos hacer con un eje, ¿cierto? Y el propósito fue bien grandilocuente, lo mantenemos todavía y es ser la empresa referente en transporte de energía en Latinoamérica. Y no referente como el número de personas, siempre lo dijimos y lo hemos dicho. Hoy día somos 116 personas en Interchile, es una organización chica, administrable, pequeña, pero es la segunda empresa más importante de transporte de Chile. La siguiente tiene, no sé cuántos empleados tendrá Transelec, pero tiene cerca de 11.000 kilómetros construidos y es una organización gigante. Cuando llegó la pandemia, eh, además de no saber qué hacer, como todo el mundo, por supuesto, y simplemente nos dedicamos los primeros meses a administrar el caos, porque todo era muy caótico, en la medida que fuimos avanzando, le recordé esta conversación a Gabriel y él rápidamente supo hacia dónde iba y entendimos los dos que era el momento de intentarlo. En las bases y en una estructura de un horario habitual, yendo a la oficina. Yo iba todos los días a la oficina, de 8 a 6, de 8 a 7, me estacionaba, subía, trabajaba, todos los días. Era todo muy mecánico. Nadie vivía fuera de la región, nadie vivía fuera de Santiago. Con la pandemia ocurrió todo esto, que se desplazaron todos, y donde las exigencias en términos de horarios y de estar, yo creo que ahí de manifiesto se puso todo este miedo y del control con respecto a la confianza de qué está haciendo la persona que contraté. Y yo pienso que las personas más grandes que yo, más adultas, y que les toca liderar organizaciones o áreas, yo creo que siempre se están preguntando de algún modo, ¿estarán o no trabajando? ¿Qué estarán haciendo? Y en pandemia era muy gracioso porque eh, quedó de manifiesto el temor, la desconfianza y el control. Y donde te encontraste con directivos que no tenían nada que hacer. Nada que hacer. Entonces, para mí era muy gracioso estar en los comités de gerencia, escuchar a mis compañeros, gerentes de área o directores de línea, hablar con temor de no tener el control. Por primera vez, o les pasó, no tenían el control. Y eso era una generación en términos de, para mí, solo de oportunidades, de probar. Creo que si yo me tuviese que definir, en general soy muy correcto, pero muy desafiante, en general, con la autoridad, con los sistemas, con las estructuras, etc. No es antojadizo, es mi manera de ver y vivir la vida, lo que me ha funcionado y además creo que también ha traído beneficios no solo para mí, sino para mis entornos. Y en esta organización no fue la excepción. Le dije a Gabriel, creo que es la oportunidad que tenemos hoy día de pilotear algunas cosas, de este sueño que nos teníamos hablando. Y con este descontrol de los directivos, lo primero que hicimos fue ordenar la casa y fuimos a todas las personas y les preguntamos justamente qué es, antes de trabajar, qué es lo que tienes que hacer en pandemia. Había gente que meditaba, que leía un libro o el diario, los padres que sus hijos conectados en la tablet para la clase, personas que salían, digamos, con algún tipo de permiso a trotar o a hacer ejercicio, etc. O sea, había una infinidad de necesidades antes de sentarse a trabajar.
Y otros, un porcentaje chico, trabajar. Como que su vida era eso, despertarse, ducharse y trabajar. Y los empezamos a distribuir con distintos tipos de horarios. Cuando me decían, Fabricio, te preguntaba a ti, no, tengo 2 hijos, ¿cuánto te demoráis en conectar a tus hijos en la clase que tienen que tomar en la tablet? O sea, entre 7:30 y un cuarto con las 9, 8:30, mi dedicación, el mío y el de mi señora es mis hijos, que estén conectados en su clase, ¿cierto? Y yo irme al otro escritorio o donde sea, a un sofá, a trabajar. Entonces les dijimos, mándanos un correo, les dije a todos, envíenme un correo con sus horarios donde ustedes están cómodos y tranquilos trabajando. Entonces nos llegó un saco de horarios, un saco. Y cuando vi qué es lo que teníamos en la mano, lo hablé con cada uno de los directivos y les dije, estos van a ser los horarios y se los mandé, sin análisis, sin nada. Era pilotear a bajo costo y muy rápido. Y aprovechando el caos. Si ya había caos, ¿por qué no meterle un poquitito más de tensión, controlada, pero meterle un poquitito más? Sin embargo, por detrás, con mi equipo, que en ese minuto ya éramos creo que 4 o 5, fuimos monitoreando como las distintas gerencias con las personas para que el directivo no se le volviera una locura de acuerdo a producción, objetivos, etc. La primera semana fue no, te digo, o sea, esa era la cosa, era Teams, era Outlook, gente por WhatsApp, que no entiendo nada, que no me puedo conectar, no sé qué decir. La segunda semana había un poco más de conocimiento, o al menos de qué significaba entrar a trabajar, que hoy día el Teams te tira como unos colores verde, amarillo, entonces te veía cuando estaba ahí como en ejercicio. Lo que empezamos a hacer fue justamente a ponerles como insignias a los Teams, como de acuerdo a las personas, y fuimos segmentando los grupos de interés. Sabían colores y sabíamos perfectamente cómo organizar esos colores de acuerdo a las necesidades, usábamos los equipos, se lo decíamos al directivo y con esto tienes que trabajar. Este es tu nuevo proceso para trabajo. Yo creo que lo que más costó no fueron las personas, fueron los directivos. O sea, a mí, uno de mis roles es ser business partner del gerente general, entonces yo también me dedico a hablar mucho con los directivos y con hoy día que es mi jefe, Lucho, y me tocó contenerlos mucho en estos dos aspectos, control y confianza. Y claro, personas que ya llevan muchos años trabajando y era como tener esta conversación más bien desde la incompetencia de no saber qué hacer con personas que tienen deliberadamente otras necesidades distintas a las que tú tienes o a las que crees que tienes de acuerdo a la organización donde estás. Y resultó que como veníamos midiendo el clima y hay un factor que se llama índice de esfuerzo discrecional, básicamente tiene 3 preguntas y la más clave es como si tú estás dispuesto a dar tu milla extra, Fabricio, en la organización. ¿Sí o no? Y nuestro índice de esfuerzo discrecional en Inter Chile siempre ha marcado sobre el 90%. Y cuando medimos clima, marcó de nuevo. De hecho, este último año está en 93, jamás ha bajado de 90. Y ese fue mi argumento y el factor que yo ocupé en términos de devolverles la confianza a estos directivos y que se dieran cuenta del tipo de personas que tenían dentro de sus equipos. Y ahí tuvieron que hacer algo a lo cual tampoco estaban acostumbrados, que era esto: sentarse por una cámara a tener una conversación que no era de trabajo, sino más bien de entender qué es lo que necesitaba esta persona y cómo me tengo que poner a disposición para esta persona. Más allá del Excel, más allá del gráfico, más allá de la producción. ¿Cómo me pongo a tu disposición? Y ese fue el aprendizaje. De hecho, ese fue el año que nos dedicamos a entrenar a los directivos en la escala valórica, en sus emociones, en volverse personas vulnerables y en atención de sus equipos de trabajo. Me parece alucinante porque uno esperaría que sea como que los jefes tengan desarrollado eso de manera natural, pero no es cierto, pues, ¿no? O sea, están muy metidos en el core del negocio, en los resultados, en lo que en lo que es tangible, en cómo medirlo, etcétera, etcétera, pero nunca echan un paso atrás para decir y preguntar, que ahora lo hacen probablemente con más frecuencia que antes, ¿cómo estás, no? A sus trabajadores, ¿cómo está la familia? Oye, me dijiste que tu hijo estaba mal, ¿cómo sigue? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué te parece si te tomas unas horas más, etcétera? O sea, sensibilizar, empatizar, pero hacerlo de manera sincera. Y por eso me gusta mucho la frase que usaste cuando empezaste a comentar todo este escenario. Dijiste, la pandemia nos hizo mucho bien. Yo, obviamente, quiero guardar, por alguna sensibilidad, por supuesto,
con respecto a la pandemia, fue un momento mundial muy duro. Yo tuve familia, digamos, que falleció por este es un tema sensible, imagino que para todos. Cuando digo que nos hizo bien, tiene que ver con salir, digamos, de este closet organizacional en las cuales están muchas organizaciones, ¿cierto? De estar en un relato constante, de querer intentar, pero no encontrar el momento adecuado para hacerlo o cualquier excusa. Y para nosotros la pandemia es ahora. Ahora hay que hacerlo. Y, no, Fabricio, te contara, hicimos una cantidad de cosas impresionantes. Por ejemplo, nosotros medimos las emociones el segundo semestre del 2020 y habían dos con las cuales transitaba la organización y era ansiedad e insomnio. Wow. Y cuando detectamos dónde estaban los focos de esas emociones, nos dimos cuenta que, por ejemplo, muchos compañeros y compañeras se habían empezado a medicar para dormir o medicar para esto que no sabían que era ansiedad. O esto de no poder salir, digamos, de su casa o de su computador porque era un lugar seguro, ¿cierto? Alguien lo llamó el síndrome de la cabaña, ¿cierto? Como gente que no quería salir de su espacio físico por el temor. Entonces, por supuesto, fue, digamos, un campo perfecto para las enfermedades de salud mental. Cuestión muy silenciosa. Pero cuando medimos las emociones, y justamente fue como una obsesión de empezar a medir todo. Por ejemplo, un directivo, yo me acuerdo, pero necesitamos, esta producción se hace en 9 horas al día, o no sé qué, no sé cuánto, no sé cómo. Cuando empezamos a descubrir que existía la tecnología y la podíamos ocupar a nuestro favor, empezamos a encontrar que algunos puestos de trabajo o algunos procesos, cuando empezamos a medirlos, justamente no eran 9 horas de actividades, más bien eran 4 horas de actividades y las otras 5 horas las ocupamos justamente en esto. Esto generaba mucho más valor en ese minuto que hacer la producción. La compañía siguió funcionando, siguieron ingresando, digamos, los proyectos a tiempo, los ingresos de la compañía en términos económicos. Afortunadamente trabajamos en un rubro regulado a nivel nacional. Entonces, digamos que los dineros están por ley establecidos. Entonces, también, siempre lo digo con mucha precaución, esto no se lo puedo llegar y decir al retail, por ejemplo. No voy a ir a sentarme a una organización de publicidad o de producción como, o una línea, digamos, industrial, a decirles tranquilos, vámonos a conversar, todo va a seguir funcionando bien. No, como que también tiene que ver con el negocio, con el contexto y con lo que uno también se puede permitir hacer. Pero, que esto lo he dicho mucho en foros de talento humano cuando me han invitado, hay un montón de cosas y yo me atrevería a decir que el 70% de lo que hicimos no necesita inversión. Solo voluntad. Voluntad, nada más. Nada más. Hace poco tuve una conversación interesante con mi jefe. Él me dijo, estoy inquieto. ¿Qué te pasó? No sé si esto de estar con tanta hibridez, nosotros seguimos con mucha hibridez, Fabricio, esté funcionando bien porque creo que hay algunos procesos que necesitan más interacción. ¿Como cuáles? No, yo creo que sería muy bueno volver a la presencialidad. Hay muchas empresas en Chile que están volviendo. He conversado con algunos colegas de otras empresas de transporte. Claro, le dije, ¿qué es lo que te preocupa específicamente de la hibridez y de la presencialidad? Y la conversación finalmente no era esa. Como decimos en psicología, el motivo de consulta era otra cosa. A él lo inquietaba eso, sin embargo, el motivo de su consulta era que justamente le preocupaba que en algunas interacciones había mucho más valor para llegar a datos precisos que una conversación por cámara. O sea, era mucho mejor tener a la gente reunida que por cámara. Y mi respuesta fue, eso es muy simple, liderazgo, nada más. Eso no lo va a hacer la organización, no puedes estructurarlo en un horario, eso es liderazgo de la persona que esté llevando a cabo el proyecto y cómo puede movilizar a los otros para ese resultado. Así de simple. Pero eso no quiere decir necesariamente que todos tus mandos medios hacia arriba sean necesariamente líderes. También imagino que han desarrollado un proceso de capacitación en temas de liderazgo con ellos para este tipo de programas. Mira, la verdad es que desde lo que nosotros creemos como Grupo ISA, a través de la marca de liderazgo, el modelo de talento, nosotros sí creemos que es posible y necesario que hasta el nivel de jefe, digamos, dentro de la organización, tengan un desarrollo de un liderazgo transformacional y enfocado en la persona. Es complejo, pero sí tenemos, como tú bien lo dices, un proceso formativo y de acompañamiento súper intenso.
Y en cada etapa, digamos, del año, por ejemplo, el proceso de desempeño, nosotros lo medimos en dos ejes. No es un proceso que tenemos vinculado a la compensación variable. Yo también soy de los que cree que no, hay que mezclarlo. En muchas organizaciones se hace. Sin embargo, el propósito de tener la evaluación de desempeño en un eje de objetivos y en un eje de capacidades es que justamente en el eje de capacidades es donde se vuelca todo esto que el líder va desarrollando todo el año con sus equipos. Y finalmente lo que genera el resultado es, por supuesto, una buena técnica. La buena técnica se aprende para un jugador de fútbol, para una persona que tiene que ser contador, etc. La técnica se aprende. Sin embargo, el contacto, la confianza, la transparencia y ubicar a una persona de acuerdo a sus posibilidades y capacidades en el mejor lugar de la organización, eso no va a pasar si no te dedicas a conversar y a hacerle un seguimiento y a estar cerca de las personas. Ese, para nosotros al menos, eso ha sido clave, decidor. Que las personas tengan la apertura, la valentía. A mí me pasó mucho, Fabricio. Yo en muchas ocasiones en mi vida profesional no pude tener conversaciones con mis líderes porque no había el espacio, porque no querían tenerlo o porque si la tenía, eso significaba una situación de mayor tensión con esa persona, con el líder o con quien fuese. Entonces, muchas conversaciones yo las evité, las callé, las ignoré. Sin embargo, hoy día, en un negocio súper exigente como es el transporte de energía, para que la audiencia entienda, un error humano en nuestro negocio es apagar hoy día el 70% de la capacidad o de la generación de luz que tiene el país. El 70% de la demanda. Entonces lo que hacemos es de mucha criticidad. Por eso hoy día para nosotros el nivel de conciencia situacional, capacidad de desarrollar a otros, nuestros líderes, es vital. Es absolutamente vital. Y la técnica es muy importante, que es una cuestión que nunca soltamos, que es un proceso formativo constante. Sin embargo, en esta organización sí nos importa mucho que los líderes, desde el más bajo al más alto nivel, tengan este desarrollo y entiendan qué es lo necesario para llegar al otro nivel de las personas. Y una cosa que me llama mucho la atención es que además de todo lo que acabamos de hablar, también hay un compromiso de parte de ustedes a nivel medioambiental, de lograr un país sostenible y tal. Sí. ¿Me puedes comentar brevemente qué es Conexión Puma? Es un proyecto, primero que todo, de sostenibilidad. Hace parte de la estrategia de crecimiento al 2030 de la compañía. Un proyecto que funciona en todas las regiones donde estamos ubicados, Colombia, Perú, etcétera. Sin embargo, en Chile ha sido un poco más complicado porque nuestra geografía no nos ha permitido, digamos, tener, digamos, tanta flexibilidad para poder tener tantos proyectos a los cuales ir. Nos ha sido muy complejo. Sin embargo, el proyecto Puma lo que quiere, o lo que hace, digamos, en su filosofía es colaborar responsablemente en territorios o en los territorios justamente en proyectos de desarrollo sostenible, ya sea de cualquier naturaleza. Originalmente este proyecto tiene que ver con la conservación de bienes, conservación de fauna, de animales. En Chile protegemos a 5 felinos, los 5 felinos principales, pero además hemos tenido que idear distintas alternativas para ir con este proyecto a las comunidades o a lugares donde, por ejemplo, no hay un bosque, hay un desierto, pero hay necesidades de la comunidad. Entonces hemos tenido que, digamos, un poco capturar nuevas ideas y moverlas en estas nuevas necesidades e ir matizando el programa. Hoy día tenemos en colaboración con el equipo femenino de Colo-Colo, que me imagino que conoces el equipo en Chile. Sí, sí. Claro, nosotros trabajamos hoy día en una alianza con el equipo femenino del Colo-Colo y lo que estamos haciendo con ellas es un trabajo bien interesante de cómo volcar el liderazgo de lo que se ha significado en el deporte para ellas en todo su proceso de desarrollo como profesionales y llevarlo a un carácter más organizacional, entendiendo que son parte de una organización. Sin embargo, su tipo de liderazgo es totalmente diferente, pero cómo podemos volcar esas competencias Qué locas. justamente en una cuestión femenina, de cubrir mucho más con mujeres el transporte de energía, porque, ¿para qué te digo? 90% ocupado por hombres, toda la vida, etcétera. Entonces, hoy día, parte de estos programas tienen que ver con el desarrollo femenino de liderazgo y también formativo de mujeres que desde el colegio, desde temprana edad, se interesen en carreras de ingeniería o de electricidad, justamente para poder llenar espacios que hoy día las mujeres no alcanzan a llenar técnicamente.
¿Qué planes tenemos? O sea, a lo que me refiero es en qué etapa nos encontramos, qué acciones se han hecho en esta Hay etapa. hay un proyecto, digamos, como marco, que de hecho es en una localidad que se llama Freirina, en el norte de Chile, entre Vallenar y Copiapó. Freirina fue una comunidad muy afectada antes de nosotros por una empresa que, digamos, ambientalmente no fue tan responsablemente, Okay. ¿cierto? Entonces, cuando esta organización sale de ese sector de la comunidad, hubo muchos pendientes. Cuando nosotros pasamos con nuestro proyecto por ahí, con nuestra línea de alta tensión, empezamos a trabajar con la comunidad en esto que te comentaba al principio, que hicimos mucho dentro de la organización, que es tener estas conversaciones para co-construir justamente y no parte de lo que nosotros creemos que es importante para esa comunidad. Entonces, por ejemplo, con esa comunidad se ha avanzado muchísimo en términos de viveros, en términos de las sedes, obviamente, que ellos necesitan, plazas públicas. Lo interesante de esto es que han sido las propias personas de la comunidad que han trabajado con los diseñadores y los arquitectos, y nosotros más bien hemos sido como un participante observante de lo que está ocurriendo en la comunidad y acompañarlos en su propio desarrollo. Pero es una línea, digamos, editorial que nosotros participamos, pero que más bien queremos que ellos construyan porque ellos viven ahí. Ellos saben mejor que nosotros cuáles son sus necesidades, qué necesita la niñez, qué necesitan las mujeres de la comunidad, qué necesitan los hombres de la comunidad, cuáles son las tasas de desempleo o empleo, formación, etc. Y también trabajamos con una comunidad muy particular, que son los Tatara, que son de la zona, y justamente también ahí, digamos, el trabajo ha sido bien interesante. Incluso la BBC vino a filmar un documental, y eso está muy bueno, porque ellos vinieron a filmar un documental en sitio que lo dirigió el equipo de comunicaciones de Interchile, justamente para mirar cómo una organización se había hecho cargo y se hace partícipe del desarrollo de una comunidad donde quedan muy pocas personas, ¿cierto? Y donde justamente ellos ven que no hay apropiación cultural, sino que más bien hay una colaboración cultural de lo que ellos vienen viviendo hace muchos años en ese territorio y que hoy día una organización, digamos, se los ofrece como para seguir realzándose y que no desaparezcan, digamos, como comunidad. También allí, yo de nuevo, creo que a través de las conversaciones, que es algo muy del rasgo cultural de nosotros en ISA, hemos visto cómo podemos construir justamente historias. De hecho, nuestro propósito superior como organización es conexiones que inspiran y tiene que ver por ahí. Tiene que ver justamente cómo ir a tocar y transformar vidas a través de lo que hacemos, que es un negocio súper duro, digamos, técnicamente, que es transmisión de energía. Pero no nos privamos de un desarrollo, que ahí es donde yo me devuelvo. Ok, somos una organización, tenemos un plan financiero, un plan de negocio, de crecimiento, por supuesto. Pero creo que muchas cosas pasan por una cuestión de voluntad, simplemente, y de querer hacerlo. Espectacular, Héctor. Voy a llevarte ahora sí hacia una parte de la conversa que solemos llamar, las chicas lo han bautizado como la pregunta terrorífica. Y básicamente lo que hacemos es llevarte a un supuesto ficcionado para que veamos qué es lo que puede surgir en este proceso de conversación, ¿sí? Héctor, se ha confirmado que por una falla técnica Chile va a quedar sin luz durante las próximas 2 semanas. ¿Cómo va a ser este proceso de acercamiento hacia tus trabajadores? Bueno, como respuestas rápidas, hay que saber cuántos circuitos salieron de la operación. Si son los 2 circuitos, es una falla grave. Si es un solo circuito, hay 50 posibilidades de continuar con el servicio. Sin embargo, en un tiempo menor, que es muy poco probable que sean 2 semanas, dependiendo de la falla, se puede recuperar ese circuito rápidamente. Lo que se genera son planes de acción inmediata con el Estado, se movilizan a los equipos del Centro de Control y de Mantenimiento, y como esto está dentro de la matriz de nuestros riesgos, que es posible que pueda pasar, se activan los cargos de emergencia y los servicios de emergencia para devolver, digamos, el servicio lo más rápido posible a la ciudadanía. Todo esto en coordinación con el Centro de Control, con el Coordinador Eléctrico Nacional y con un equipo técnico desplegado en terreno que es bastante grande. Pero tenemos la capacidad para actuar rápidamente. Súper. Está. Héctor, muchas gracias por haber estado en Cultura Empresarial. De hecho, tú y ISA mismo son un gran ejemplo representante de lo que es la cultura empresarial. Gracias, socio. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, Fabricio. Muy feliz.
Así terminó mi conversación con Héctor. Si algún pasaje de este episodio te ha resonado, tu misión hoy es compartirlo. Y nos serviría mucho si te suscribes a nuestro canal en YouTube y nos dejas 5 estrellas en Spotify. Yo soy Fabricio Serna, gracias por llegar hasta aquí. Original de Decibelio 85.